10 palabras, léalas junto conmigo. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una vez más, léalo conmigo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En los días en los que nuestro Señor Jesucristo vivía aquí en la tierra y Jerusalén era una provincia romana, había para los romanos una ciudad que era la predilecta de los romanos acaudalados. Esta era la ciudad de Pompeya. Pompeya se ubicaba en la parte sur de Italia y era habitada aproximadamente por unas 20,000 personas. El 24 de agosto del año 79, el volcán Vesubio hizo erupción. La ciudad quedó inundada. Fueron aproximadamente 4 metros de ceniza las que cubrió de manera total la ciudad. La escena fue inmediata. Hoy se ha descubierto que las personas que murieron a consecuencia de la erupción del volcán Vesubio no sufrieron, su muerte fue instantánea. Fueron expuestos a una temperatura entre 300 y 600 grados centígrados. Fue inmediata su muerte. No hubo un padecimiento extremo, doloroso, prolongado. Se mantuvo Pompeya por alrededor de 1500 años bajo las cenizas, hasta que en el siglo XVIII comenzaron a hacer excavaciones. Todavía la ciudad no se ha rescatado en la totalidad, pero hoy se puede acceder a ella. Hay tours que se realizan en la ciudad. Uno puede entrar por internet y ver fotografías de lo que fue la ciudad de Pompeya. Hay algo que es muy relevante y es que se ha buscado rescatar los cuerpos de las personas que fallecieron en el suceso. Resulta que por la ceniza mezclada con la lluvia, esto generó una especie de molde en donde los cuerpos se mantuvieron como quedaron y se preservaron por siglos. Entonces, en el día de hoy se han rescatado algo así como 2000 cuerpos exactamente en la posición en la que estaban. Es muy interesante que algunos fueron encontrados en subterráneos como buscando la protección de un lugar bajo tierra. Otros estaban en la parte más alta, en las partes más altas de los edificios. Pero algo que ha llamado mucho la atención es la posición donde se encontraron 2 soldados romanos. Resulta que encontraron a estos 2 soldados romanos en la entrada de la ciudad. Allí donde el capitán los puso, allí permanecieron. Llovió ceniza, tembló la tierra, pero ellos permanecieron sin moverse a donde su capitán los estableció. Es muy interesante este evento y yo pienso en ellos como un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de personas que saben permanecer en donde Dios les ha establecido. Precisamente hoy es donde entiendo Dios nos quiere ministrar. El mensaje de esta mañana lo he dividido en 3 partes. En primer lugar, quiero hablar un poquito en torno a las verdades que están relacionadas con el versículo de Mateo 24:13. En segundo lugar, quiero hablar de algunos ejemplos malos de perseverancia. Y en tercer lugar, quiero citar algunos ejemplos buenos de perseverancia. Diga conmigo, persevera. Estas fueron las palabras del Señor. Al hablar acerca de las verdades relacionadas con el versículo que leímos al principio, hay 4 verdades que quiero recalcar. En primer lugar es el significado. La palabra perseverar que usa aquí nuestro Señor Jesucristo significa literalmente
quedarse en un lugar en lugar de abandonarlo. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Significa permanecer, es decir, que no te muevas. La palabra que usa nuestro Señor Jesucristo en griego es el verbo de donde surge la palabra paciencia. La misma palabra, es la misma palabra. Y la palabra me parece muy interesante que perseverar, este verbo en el Evangelio solo aparece en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Aparece 3 veces. Pero solamente es Jesús el que utiliza este verbo, perseverar. Parece que al Señor le interesa que sus hijos entendamos la relevancia de la perseverancia. Parece que Dios está interesado que aquellos que somos seguidores suyos sepamos permanecer. Yo creo, por el tiempo que me permite servirle, que una de las graves crisis que existen en la fe cristiana es la falta de perseverancia. Con frecuencia, pequeñas situaciones nos desestabilizan y provocan en muchos la idea de dejar, de huir, de no continuar. Hay quienes somos expuestos a veces a algún tipo de presión y a veces pequeñas presiones producen en nosotros grandes estragos. En las congregaciones hay un enorme movimiento de gente que sale de una iglesia y va a otra. Sale sin ser sanada y llega con sus problemas a otra congregación, y a veces lo que genera es contaminación y afectación al lugar donde llega. La perseverancia no es un lujo, no es una moda, no es un tema de predicación. Yo quiero que usted escuche en esta mañana esto: la perseverancia es una necesidad, porque el Señor fue el que insistió respecto a que sus hijos debemos perseverar. Es una necesidad. Lo que nuestro Señor Jesucristo espera de nosotros más que cualquier otra cosa es perseverancia. Perseverancia es la actitud que dice: no claudicaré a pesar de la presión. No te dejaré, Señor, a pesar de quienes están señalándome. No te voy a dejar a pesar de la situación personal que puedo estar viviendo. Voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Espero que alguien esté creyendo esto. La segunda verdad tiene que ver con la oposición. Dios espera nuestra perseverancia en medio de un ambiente adverso. El versículo donde se encuentran las palabras que leímos sobre la necesidad de perseverar, Mateo 24, es un capítulo que habla sobre una gama de elementos adversos. Nuestro Señor habla aquí de guerra, de engaño, de terremotos, de tribulación, de tropiezos, de la abundancia de maldad y del enfriamiento incluso del amor. Parece que los recursos del enemigo están todos ellos enfocados a buscar, evitar que perseveremos. El mismo infierno va a tratar de descartarte que continúes en el camino del Señor. Si hemos de perseverar, usted y yo necesitamos enfrentar y vencer los obstáculos que el enemigo nos presenta en el camino. ¿Cuántos dicen amén a esto? En tercer lugar, el versículo nos habla de duración. Jesús no dice
que necesitamos perseverar por unos días, por unas semanas, por unos meses o por unos años. Él dijo que el que persevere hasta el fin. La perseverancia nuestra no es un asunto de momento. Dios espera que usted y yo asumamos la mentalidad de no te dejaré, Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, voy a estar contigo, voy a caminar contigo, voy a ser fiel a ti, voy a ser fiel a tu causa, voy a ser fiel a tu iglesia, porque tú me has llamado, me has salvado y me has establecido. La fidelidad no es un asunto relacionado con un tiempo, sino es algo que Dios espera de nosotros de manera permanente. ¿Por qué? Porque hay quienes se cansan de perseverar. La perseverancia puede agotar. Hay algunos que se cansan de tener las manos en alto y las bajan. Y por eso el Señor nos invita, nos insta, nos impele a no dejar el camino de Dios, a perseverar, a ser constantes, a ser firmes, caminando cerca de nuestro Dios. En cuarto lugar, el Señor establece la meta. ¿Cuál es la meta que el Señor nos establece? Mas el que persevere hasta el fin, este será. Lo que está de por medio no es cualquier cosa. Dios ha puesto como meta de la perseverancia nuestra salvación. Así que usted y yo necesitamos, con la gracia del Señor, entender que cuando el Señor habló de que debemos perseverar, Él estaba dimensionando los obstáculos que enfrentaríamos y lo complicado que en ocasiones podría llegar a ser continuar en el camino de Dios. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, bendito sea el Señor, no enfrentamos nada comparado con las personas que viven en lugares donde su fe es expuesta incluso a la misma muerte. Hermanos en Chiapas que son sacados de sus comunidades, expulsados, de Oaxaca, de otras partes del mundo, en la India, en África, en países árabes, donde llega a ser un delito incluso el seguir al Señor. Y nosotros, porque alguien ya no nos saludó, ya no queremos congregarnos. Uno necesita entender que no es fácil perseverar, pero que no hay otro camino. Debemos armarnos de la mentalidad de un vencedor, y un vencedor sabe continuar, no importa lo que está frente a él, porque la meta es deseable, porque aquello a lo que se dirige es anhelable y vale mucho la pena. Así que porque Dios ha puesto delante de nosotros una maravillosa meta, la responsabilidad suya y mía, una vez que nos hemos puesto el traje de hijos de Dios, es no claudicar. Hemos puesto la mano en el arado, no nos llame el volver atrás. Vamos hacia adelante a cumplir el propósito que Dios nos ha puesto por delante. Familia, perseveremos en el nombre del Señor. Amén. En segundo lugar, hay algunos ejemplos bíblicos de personas que no perseveraron. Es decir, estos son malos ejemplos. Personas que comenzaron bien, pero algo se les atravesó que resultó ser más llamativo, más importante que el mismo Señor. El primer caso está contenido en el ejemplo que Ananías, Zafira y Judas, los junté a los tres.
Ananías, Zafira y Judas representan. Ellos tres representan el materialismo. Es decir, en el corazón de ellos lo material pudo más que lo espiritual. Para Judas, unas monedas de plata valían más que su Salvador. Para Ananías y Zafira, el problema no era un problema de no dar, sino era un problema de retener, porque ellos, la Biblia dice que fueron motivados por el ejemplo correcto que Bernabé tuvo al vender su propiedad y dar esto a la iglesia. Ellos hicieron algo similar, pero no dieron el total. Entonces se metieron en un problema porque mintieron al Espíritu Santo y los dos murieron. Lo que está revelado es que para todas las personas el aspecto material es muy relevante, pero hay para quienes llega a ser más relevante que Dios. Y uno debe cuidar su corazón, porque cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 habló acerca de los cuatro tipos de terreno, Él habló acerca de los espinos, que tiene que ver con el amor a las riquezas. Y nuestro Señor fue muy claro cuando habló acerca de la avaricia. El Espíritu Santo, cuando habla de la avaricia, dice que es idolatría. Hay cosas que pueden llegar a tener mucho peso, pero lo peor es que en su corazón pueda más el dinero que el Señor. Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, él menciona en el verso 10 que raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero, por el cual muchos se extravían. Así que, hermano, bendito sea Dios por el trabajo y bendito sea Dios por la paga, pero Dios nos libre de amar lo material. Trabaje por lo material, disfrute lo material, pero no lo ame, no lo ame, porque el amor al dinero, el amor a las cosas es raíz de todos, dice, de todos los males. Y muchos se desvían por esto. Hay personas que no se congregan porque prefieren trabajar y de alguna manera están mostrando sus prioridades. No los critico porque están ausentes. Habría que hablar con ellos estando presentes. Pero finalmente lo que está de por medio es la necesidad de corregir. Así que ellos representan el primer grupo y representan el primer problema al que se enfrenta una persona que está buscando perseverar. Y el problema es materialismo. Un segundo problema lo menciona o lo describe un rey del Antiguo Testamento llamado Joás. Segundo de Crónicas, capítulo 24, quiero buscar su Biblia ahí. Segundo de Crónicas 24, Joás fue un buen rey. El verso 2 dice, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada, el sacerdote. Joás fue un hombre muy emprendedor, un rey que supo identificar lo que era correcto, lo que era espiritual. El versículo 13 dice que él restauró el templo que su abuela había destruido. La abuela era la terrible Atalía, dice el verso 13. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Fue un hombre que amó la casa de Dios. ¿Cuántos aman la casa de Dios? La principal influencia de Joás fue el sumo sacerdote Joiada. Cuando Joiada muere, Joás se ve expuesto a la influencia de los jóvenes y él se descarrió. Versículos 17 y 18 son versículos que vale la pena subrayar en nuestra Biblia. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey ¿los qué? Los oyó. En hebreo el verbo oír es igual.
a obedecer. Cuando uno oye, uno obedece. La Biblia dice que los oyó, los obedeció. Y vean la consecuencia, el verso siguiente. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Se alejó. Iba tan bien. Era un rey bueno. Comenzó tan bien. Era constante, amaba al Señor. Pero recibió la influencia de personas que no amaban a Dios. Todos nosotros estamos expuestos a esas influencias. Trabajo, escuela, familia, vecinos, amigos. Estamos expuestos en una conversación. Y déjeme recordarle algo. El diablo tiene labia. Y sus mensajeros también. Y pueden llegar a envolvernos. Y pueden llegar a engañarnos. Y pueden llegar a comunicar cosas que son totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Y uno que otro incauto les va a creer. Joás le creyó. Se alejó. ¿Qué pasó con Joás? Usted puede leer el resto del capítulo 24 de Segundo de Crónicas, donde se describe que vinieron los sirios, le dieron una tranquiza al pobre, lo dejaron terrible, pero no murió. Entonces, como no murió, los siervos de él lo mataron. Una muerte ignominiosa. Porque la corona no se la lleva el que comienza la carrera. Ninguno de nosotros hemos visto en una competencia a alguien que sea condecorado porque va a competir. ¿Se imagina usted? Ahí están en la pista para correr y llega alguien y dice: queremos darle este reconocimiento porque usted va a correr. No ha hecho nada. El premio lo gana el que termina la carrera. Joás no terminó porque permitió influencia nociva. Algo que usted y yo tenemos que recordar es esto. Mire, tenemos la necesidad de interactuar con personas y tenemos que aprender a ser amables con todos. Pero usted selecciona a sus amigos. No selecciona ni sus compañeros de trabajo, ni su familia, ni sus compañeros de escuela, pero selecciona entre ellos con quiénes se va a juntar. Esa es su elección. Y la elección de usted va a determinar en gran medida a quién le va a dejar ser influencia en su vida. Una influencia mala es desastrosa. Hay personas que se han alejado de congregaciones, del camino de Dios, han dejado su familia por influencia. Yo no sé cuántos de nosotros podemos recordar que en algún momento llegamos a tomar malas decisiones por las influencias a quienes escuchamos. Por eso el Salterio, el libro de los Salmos, comienza con: bienaventurado el varón que no anduvo en... ¡Qué interesante! El libro de los Salmos, que es el libro de oraciones y de alabanzas, comienza con una bienaventuranza, aludiendo a la persona que no es influenciada para mal. Dios nos libre de la mala influencia. Pero cuando usted identifica que alguien a través de sus palabras le está generando un desvío de la fe, ciérrele la puerta de su corazón. No le dé más cabida. No le permita seguir afectándolo. Ciérrele la puerta de sus oídos. Ciérrele la puerta de su casa. Es terrible que uno pueda aceptar como influencias a personas que pueden devastarnos. Seamos sensatos.
La perseverancia conlleva complicaciones, pero Dios nos llama a tener discernimiento. Y Joás fue un hombre que empezó tan bien y hubiera terminado tan bien, pero lamentablemente es de los que empezaron bien y terminaron mal. Y avanzamos 2 capítulos y llegamos al 26 de Segundo de Crónicas, donde está el tercer ejemplo o el tercer mal ejemplo. Ahí el rey se llamó Uzías. Uzías fue un hombre bueno. El versículo 4 describe mucho el corazón de Uzías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y el verso 5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, ¿qué pasó? Yo no sé cuántos de ustedes han visto este versículo en sus vidas hecho una realidad. Buscar a Dios nos prospera. Puede que no suceda de un día a otro, pero sucede. Buscar a Dios nos prospera. En el versículo 6 y en el 7 se describe la ayuda que el Señor le dio a Uzías. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. El versículo 7 añade: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Me gusta mucho la palabra ayudar, porque me recuerda el versículo que todos conocemos de memoria, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios se ha comprometido a ayudarnos. Escuche, Dios no se ha comprometido a que Él va a hacerlo por nosotros, sino que nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Y la Biblia dice que Uzías enfrentó a sus enemigos, todos los filisteos, pero Dios lo ayudó. Hay desafíos que tú tienes. Dios no los va a pelear en tu lugar, pero Él te va a ayudar. Y tú los vas a enfrentar y vas a salir bien. Vas a vencer. Porque la búsqueda de Dios trae la corona de la respuesta, trae la corona de la victoria. Si tú buscas a Dios, Dios honra a los que le honran. Bendito sea nuestro Padre. Y luego llegamos al verso 15 en la parte final, fatídica, y al versículo 16. Dice el final del verso 15: fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fíjese qué lindo, cómo Dios te puede ayudar y te puede llevar hasta donde ni idea tengas. Pero el verso 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué será que algunas personas llegan a creerse lo que no son? ¿Por qué será que uno olvida que lo que tiene lo ha recibido de Dios? ¿Por qué será que cuando el respaldo de Dios llega y de pronto uno empieza a experimentar la provisión, la protección, la bendición de Dios, y le va a ir bien y bien y bien y bien, de pronto puede llegar un momento en el que hay personas que se olvidan que llegaron ahí no por la suerte, sino por Dios que los impulsó,
que los colocó, que los apoyó, que los respaldó. Uzías fue un hombre que estaba tan bien, perseveraba, avanzaba, hasta que la Biblia dice, su corazón se enalteció para su ruina. Por algo el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Es tan fácil cuando nos empieza a ir bien que uno crea que se llama suerte, que se llama talento, que se llama belleza, que se llama herencia genética. Bobadas. Es la bendición de Dios, es el respaldo de Dios, es la mano de Dios, es la ayuda de Dios. Te va a ir bien. 3 lo creyeron, Dios eterno. Te digo que te va a ir bien. Pero cuando te siga yendo mejor, no se te olvide que es Dios el que te lleva a donde vas, el que te cubre para que no te suceda nada, el que te protege, el que te hace bien. Que no se te olvide que es tu Dios. No pierdas el piso, no te equivoques. No, aunque seas muy capaz y habilidoso y tengas increíbles dones y talentos y seas bien guapo, por encima de todo es Dios. Es Dios y solamente. Yo espero que alguien esté escuchando en esta hora. Dios nos libre del complejo de Uzías. Pastor, es que usted no habló de nosotras. Y aunque seas tan hermosa, no olvides que es tu Dios el que te da su respaldo. Aunque seas un pimpollo, una belleza, recuerda que es Dios. Su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué le pasó al buen Uzías? Resulta que un día entró al templo y quiso ejecutar una función que no le correspondía. Tomó el incensario y entró a ofrecer incienso. Usted dice, qué espiritual. No, qué tonto, qué soberbio, porque era una función sacerdotal. El rey era muy el rey, pero no podía hacer eso. La Biblia dice que 80 sacerdotes se le pararon y le dijeron, rey, no lo hagas. Y la Biblia dice que cuando se le opusieron, el rey se enojó y que no saben que yo soy el mero mero aquí. Y extendió la mano porque iba, no sé qué hacer, puñeta. Estaba enojado Uzías y cuando extendió la mano, se le quedó leprosa. Y la lepra empezó a cundirle en todo el cuerpo. La Biblia dice que los sacerdotes tuvieron que sacarlo porque el hombre estaba a punto de morir por la arrogancia de su acto. No, perseverar no es fácil, porque uno se encuentra con obstáculos afuera, pero a veces con obstáculos adentro. Porque el profeta dice que el corazón es terrible. ¿Quién lo va a conocer? Perverso es el corazón, engañoso más que todas las cosas, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Hay cosas que están ahí guardadas que, Dios mío, quién sabe cómo se metieron, pero ahí están y dañan, tienen un poder terrible. Y la palabra del Señor habla acerca de que si usted y yo vamos a perseverar, necesitamos evitar que el orgullo, la soberbia, el enaltecimiento nos tome y nos aleje del camino de Dios. Dígale con una sonrisita a la persona que está a su lado, no te creas el muy. Aunque lo pareces, no te creas. Hay tantos obstáculos contra los que la perseverancia lucha.
¿Cuáles son los obstáculos contra los que usted lucha para no perseverar? Si te traes materialismo, en el caso de Usías, el enaltecimiento, y en el caso de, ¿cómo se llamó el segundo rey? En el caso de Joás, ¿cuál fue el problema? Malas influencias. ¿Cuál es el problema contra el cual usted lucha? Hay cosas que a veces nos jalan, a veces la familia, a veces la pereza, el sueño. Hay pastores que estoy madrugando a las 9:27 de la mañana, tengo un deseo de estar en la cama, qué bueno que está usted aquí. Está venciendo, está venciendo. Por eso la noche se hizo para dormir, ¿no? Ya desde hace muchas horas que el día comenzó. Diversos son los obstáculos. El llamado es uno: persevera. ¿Contra qué? Contra lo que sea, contra lo que venga. Persevera. Pusiste las manos en el arado, ve hacia adelante, conquista tu meta, logra lo que Dios ha determinado para tu vida. No seas de los de sin carácter que por cualquier cosa abandonan el redil, abandonan al Señor. Ya caminaste con Dios, no lo sueltes hasta que llegues a la meta que Dios ha trazado para ti. ¿Lo recibe? Amén. Tercer lugar, algunos ejemplos bíblicos de personas que perseveraron. Uno de los personajes que tengo aquí es Jacob, que fue un personaje muy curioso, porque Jacob era un hombre que nació perdiendo. Ya sabe usted, luchó con su hermano en el vientre y su hermano le ganó, y nació primero el hermano, él nació después. Entonces nació perdiendo, pero como que se buscó desquitar, ya sabe, engañó a su hermano, luego engañó a su padre, luego engañó a Labán, su suegro. Total, él, como dice la Biblia, que la senda del injusto será de engaño en engaño. Bueno, no dice así la Biblia, pero pareciera que la Biblia de Jacob dijera algo así. Entonces iba de engaño en engaño, hasta que finalmente Dios se encontró con él, luchó con el ángel, cambió el nombre de Jacob por el nombre de Israel, y la naturaleza del hombre cambió. Y a partir de ese momento el hombre cambia, hay una reconciliación con Esaú, y la Biblia menciona cómo la vida de Jacob termina tan bien, termina bendiciendo a todo mundo, termina bendiciendo a sus hijos, termina bendiciendo a sus nietos, termina bendiciendo al mismo Faraón. El hombre supera los obstáculos que tuvo, la terrible pena de haber sufrido lo que él creía la muerte de su hijo, luego el otro que le entretuvieron, y luego el tercero que se querían llevar. Así que era terrible la situación para Jacob, pero él enfrentó y salió adelante con todo y perseveró. ¿Sabe? Para mí Jacob es ejemplo de una persona que podría no ser muy brillante, podría no tener todo a su favor, pero persevera. No siempre las personas más brillantes son las que perseveran. Jacob podría no ser de los más destacados, no obstante fue una persona que supo perseverar. Escuche la siguiente historia. Cuando tenía 7 años, su familia fue lanzada del hogar debido a un tecnicismo legal, y tuvo que empezar a trabajar a los 7 años para ayudar a su sostenimiento. A los 9 años quedó huérfano de madre. A los 22 fue despedido de su empleo. Él quería estudiar leyes, pero carecía de educación. A la edad de 23 se endeudó para poder ser aceptado como socio en una pequeña tienda, y cuando cumplió 26 años murió su socio, dejándole cuantiosas deudas que tardó años en liquidar. A los 28, después de cortejar a una chica por 4 años, le pidió matrimonio, pero ella le dijo que no. Cuando tenía 37, después de 3 intentos, fue electo al Congreso, pero 2 años después
perdió su reelección. A los 41 murió su hijo de 4 años. Cuando tenía 45 años se postuló para senador, pero perdió. A los 47 perdió como candidato a vicepresidente. A los 49 volvió a postularse para el Senado, pero perdió. Y a los 51 años fue elegido presidente de la Unión Americana. Su nombre, Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln tuvo un papel determinante en la historia. A él se le acredita el cesar la esclavitud, el término de la esclavitud en la Unión Americana. Pero además él lideró la llamada guerra de cesación o la guerra civil entre el norte y el sur de la Unión Americana. Fue lo que se considera la peor guerra de la Unión Americana. Y supo salir adelante y sacar adelante a la nación. Es decir, fue un hombre que supo perseverar. Diga a la persona que está a su lado, persevera. Sí, Dios quiere que usted persevere. Amén, 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 amén. Segundo ejemplo, Pedro, a pesar de su caída. Pedro es uno de esos personajes bíblicos con los que todos nos identificamos porque es tan humano. ¿Ah? Siempre le está regando. Y dice uno, pues soy tan parecido a él, ¿eh? Habla de más, se equivoca, y tiene miedo, hace cosas de momento, en fin. Sin embargo, era tan honesto cuando le dijo a Jesús que aunque todos le negaran, él jamás le iba a negar. No obstante, Jesús le dijo, Pedrito querido, antes de que el gallo cante, me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. O sea, no una, ni 2, sino 3. Y Pedrito le dijo, Señor, si todos te dejaran, mira, este es tu discípulo el fiel, yo jamás te voy a dejar. Y usted sabe lo que le pasó a Pedrito. Lo negó. Y la Biblia dice que incluso al negarlo, maldijo. Utilizó lo que nosotros llamamos groserías, palabras obscenas, que nada tenían que ver con el Señor, pero las utilizó como para convencer a la gente que lo estaba acusando de que él no tenía nada que ver con Jesús. Y la Biblia dice, el gallo cantó. Y cuando esto sucede, la Biblia dice que él lloró amargamente. Cuando nuestro Señor resucita, Él comunica el mensaje, vayan a decir a los apóstoles y a Pedro. Y muy interesante que Juan menciona a los apóstoles y a Pedro, porque parece como que Pedro ya no se sentía parte del grupo. Y el Señor lo invita y el Señor lo jala. Nosotros recordamos la maravillosa plática que tiene con Jesús al final del Evangelio de Juan, las 3 ocasiones en las que le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y pues Pedro respondiendo, ¿verdad? Ahí como podía. Pero finalmente Pedro es un hombre que perseveró a pesar del fracaso. La Biblia dice, si el justo cayere 7 veces, 7 veces lo levantará el Señor. La caída no determina el final ni de una vida ni de un ministerio. Dios es bueno y misericordioso. Pedro fue levantado, fue proyectado. Y Pedro llegó a ser el hombre que el Señor utilizó en el día de Pentecostés para que 3,000 personas escucharan el Evangelio y se convirtieran. Posteriormente 5,000 personas. Pedro fue usado para en el capítulo 10 del libro de los Hechos llegar a la casa de Cornelio y abrir la puerta a los no judíos
para que escucharan el mensaje del Señor. El plan que Dios tenía con Pedro era formidable y Pedro logró cumplir el propósito porque a pesar de lo malo que vivió, perseveró. Hay cosas que pueden habernos pasado en la vida, estas no te determinan. Lo malo que llegaste a vivir, lo malo que llegó a sucederte, no es lo que te caracteriza. A los ojos de Dios eres una persona íntegra. A los ojos de Dios eres una persona restaurada. A los ojos de Dios eres una persona perdonada. El Señor no te ve menos que los demás. El Señor te mira y ve su hija, te mira y ve su hijo, porque el Señor conoce la obra y el poder que Él realiza en nuestra vida y en nuestro corazón, y cómo no está limitado a lo que usted y yo pudiéramos hacer. Dios es todopoderoso. Es hermoso cuando el apóstol Pedro en su primera carta al final, capítulo 5, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran poder y alegría. Persevera porque tienes la ayuda de Dios. Persevera porque es tan hermoso lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Persevera porque es cierto que cuando uno atraviesa por un valle de sombra y de muerte, uno todo lo que ve es sombra y muerte. Pero después del valle de sombra de muerte hay luz y hay vida. Detrás de ese valle está el panorama más glorioso que te puedas imaginar y Dios ha creado para ti. Persevera, no te quedes en el camino. Si te has caído, el Señor en esta hora toma tu mano y te dice: levántate, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo te esfuerzo, yo te sostengo. Estás segura, estás seguro en mis manos. Así que en el nombre del Señor, escuche lo que en esta hora el Espíritu del Señor está hablando y reciba de parte de Dios la bendición. Le platico la siguiente historia. Hace unos años fue enviado un paquete de Inglaterra a Sudáfrica. El destinatario en Sudáfrica, para recibirlo, tenía que pagar un impuesto. El impuesto le pareció excesivo, se negó a pagarlo, por lo que el paquete no lo tuvo. A las semanas, este destinatario falleció, de modo que el paquete fue subastado y alguien, por curiosidad, lo compró. Pagó unos pocos dólares y recibió la caja. ¿Qué contendrá? No sabía. Sabía la historia, que alguien lo había enviado de Inglaterra ahí a Sudáfrica y que por no pagar el impuesto el destinatario no lo había recibido. Entonces lo compró por unos dólares en la subasta. Llegó a su casa, la abrió. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que tenía joyas valiosísimas de varios miles de dólares? La persona a quien iban destinados, por no pagar un pequeño impuesto, no tuvo acceso a ellas. La perseverancia es como un pequeño impuesto, pero hay que pagarlo. Esto le da acceso al tesoro que Dios tiene para usted. No nos neguemos a perseverar, porque el Señor tiene para usted y para mí un tesoro maravilloso. Amén. Termino platicándole un poquito, en tercer lugar, de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3. El versículo 8 dice así: yo conozco tus obras. He aquí
He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La perseverancia se da aunque tengas poca fuerza. Filadelfia es reconocida por nuestro Señor Jesucristo como una iglesia que persevera a pesar de que no hay en ella una gran fuerza. Filadelfia es una iglesia que persevera no obstante, que no tiene poder, que no tiene fuerza que el Señor quiera encomiar. Y hay algunos que nos sentimos o nos sabemos débiles. Pues a pesar de tu debilidad, persevera. A pesar de lo débil que te sientas o que seas, sé constante. Persevera. Persevera. La debilidad no nos hace a los ojos de Dios justificables para salirnos del camino de Él. Por supuesto que no. En Filadelfia vemos una iglesia que tenía esta característica, pero que a pesar de ella perseveró. Y es de las pocas congregaciones en el libro de Apocalipsis que solamente recibe elogios de parte de nuestro Señor Jesucristo. Persevera. Quiero pedirle que esté de pie. El libro El progreso del peregrino fue escrito por Juan Bunyan en 1678. Fue escrito desde la cárcel. Y después de la Biblia ha sido el libro más leído en el mundo. El libro, si no lo ha comprado y no lo ha leído, es una muy buena adquisición. Es una alegoría de la vida cristiana. Quiero leerle para usted, quiero leerle de la página 34, un párrafo de este libro escrito ya hace varios siglos. Dice así: luego vi en mi sueño que el intérprete tomó a Cristiano de la mano y lo condujo a un lugar donde había lumbre ardiendo junto a la pared y uno que continuamente echaba agua para apagar el fuego, mas la lumbre ardía siempre más y más. Entonces dijo Cristiano: ¿qué significa esto? El intérprete contestó: este fuego representa la obra de gracia que ha empezado en el corazón. El que echa agua para apagarla es el diablo. Mas ahora te haré saber por qué, a pesar de esto, el fuego arde más y más. Diciendo esto, llevó a Cristiano al otro lado de la pared, donde vio a un hombre echando aceite en el fuego continua y secretamente. Al preguntar Cristiano el significado de esto, el intérprete dijo: representa al Señor Jesús, el cual con el aceite de su gracia continuamente mantiene la obra ya empezada en el corazón, por cuyo medio, a pesar de los esfuerzos del diablo, las almas de sus hijos se mantienen encendidas. Y como viste que el hombre quedó atrás de la pared para mantener el fuego, es para enseñarte que le es difícil al tentador ver y comprender cómo esta obra de gracia se mantiene en el alma. Persevera. Jesús te ayuda. Él te ayuda a perseverar. Cierre sus ojos y vamos a tomar un tiempo en la presencia del Señor.
¿Contra qué está usted luchando? ¿Qué es lo que busca jalarlo hacia abajo? ¿Qué es lo que busca desestabilizarlo? ¿Qué es lo que busca nulificar la obra del Señor? Declare hoy por fe que lo que sea no tiene poder para vencerlo. Declare hoy por fe: yo perseveraré. Contra viento y marea, contra tempestad, perseveraré. Contra gente que me señale, contra el desaliento, perseveraré. Contra las dudas, perseveraré. Aún contra personas que se burlan de mi fe, perseveraré. ¿Por qué no le dice al Señor: no te dejaré nunca? Tu mano está tomada de la mía y tú no me sueltas, y yo no te soltaré. Tú has sido mi Dios, eres mi Dios y serás mi Dios eternamente y para siempre. Perseveraré. Perseveraré en buscarte. Perseveraré en amarte. Perseveraré en congregarme. Perseveraré en servirte. Perseveraré en caminar contigo, porque eres mi Dios y tú me has llamado y estoy a tu lado y tú estás a mi lado y tú me sostienes. Dígale a Él: perseveraré, Señor. Tú me invitas a perseverar, y en esta hora recuerdo que tu palabra dice en Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que claudican, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que se vuelven atrás, somos de los que perseveran. Perseveraré, avanzaré. Levante su mano y dígale al Señor: voy a avanzar, voy a continuar. Tú me has llamado a caminar contigo, a no dejarte. Mi mano la has tomado y no voy a quedarme en el camino. Dígale al Señor: voy a caminar, voy a perseverar, voy a avanzar. El diablo no me va a derrotar. El Señor está conmigo. Él me ha guardado, Él me ha ayudado, Él me ha preservado. Voy a vencer. Amado Dios, que tu iglesia abrace tu verdad. Nunca dijiste que fuera fácil, pero dijiste que estarías con nosotros, y eso me basta. Gracias, en el nombre de Jesús.